Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Michael Hudson, un famoso profesor de economía que ha escrito muchos libros excelentes centrados en el capitalismo industrial y la economía. Así que quería discutir contigo hoy la reorganización de la economía mundial, porque creo que la mayoría ahora está de acuerdo, aunque todos estamos en desacuerdo en cuanto a la dirección que está tomando la economía mundial. El consenso, al menos, es que la globalización centrada en América ha llegado más o menos a su fin, en términos de cuando todo el mundo perseguía el mercado libre y abierto, lo que en gran medida significaba integración bajo o alrededor de las tecnologías de Estados Unidos, industrias, corredores de transporte liderados por Estados Unidos, uso de bancos de desarrollo estadounidenses, sistemas de pago como SWIFT y uso del dólar estadounidense. En general, el tiempo en que la globalización al menos significaba la americanización del mundo parece haber llegado más o menos a su fin. Pero vemos, no obstante, diferentes opiniones. ¿Está la globalización desmoronándose? ¿Se está dividiendo en regiones o simplemente otros países están tomando la delantera? Sí, ahí es donde parecen ir las discusiones. Pero primero quería preguntar sobre cómo podemos explicar a China, porque el ascenso de China es nuevamente espectacular. Nunca hemos visto un ascenso tan drástico en la historia humana. Entonces, ¿cómo se explica que se haya vuelto tan dominante y que ahora pueda cambiar todo su modelo económico también? Bueno, en realidad, China ha seguido exactamente la misma política que hizo que Estados Unidos y Alemania se convirtieran en potencias industriales a finales del siglo XIX. Ha mantenido los servicios públicos básicos y las necesidades públicas en el dominio público, sin permitir que se privatizaran. Y el servicio público básico más importante que China ha mantenido completamente en el dominio público es la banca y el crédito. Así que, puedes imaginar que cuando China comenzó a desarrollarse, no tenía una clase industrial adinerada que pudiera decirle al gobierno, bueno, si quieres financiar la inversión de capital y los ferrocarriles y carreteras y desarrollar la economía, tienes que pedirnos prestado y pagarnos intereses. Porque no existía una clase así. Entonces China tuvo que, de alguna manera, reinventar la rueda, y siguió la misma lógica espontáneamente que Estados Unidos había seguido. No tenía mucha opción excepto decir, de acuerdo, tenemos que crear nuestro propio banco, imprimir nuestro propio dinero fiduciario y usar nuestro dinero para financiar nuestro gasto en la economía. Bueno, en cierto modo, se podría decir que China enfrentó el mismo problema que las colonias americanas en los siglos XVI y XVIII, cuando crearon su propia moneda fiduciaria de papel, para que los colonos no tuvieran que usar lingotes y monedas que pedían prestados a los ricos comerciantes británicos que venían aquí. China autofinanció su desarrollo económico, y esa fue la clave. No tenía una clase financiera para esencialmente financiarizar la industria, lo que ha ocurrido en Occidente. Industrializó el sistema financiero manteniendo en el centro de dominio por. Y creo que la pregunta que habías hecho es, ¿por qué Estados Unidos no puede competir con China? ¿Por qué no puede América, si China ha seguido la forma en que Estados Unidos se industrializó, hacer eso hoy? Y el hecho es que América no ha intentado competir con China en absoluto económicamente. No hay competencia. Esa no es una buena manera de pensar sobre el odio que América siente por China y el carácter racista de este nacionalismo estadounidense tan agresivo que tienes. Mi esposa es asiática y a menudo le escupen o le hacen comentarios desagradables llamándola China en los subterráneos públicos. No puedes imaginarte las pasiones antichinas que se están fomentando hoy en día. Lo que Estados Unidos está tratando de hacer no es competir con China, sino dañarla
herirla, apoyar el terrorismo wahhabí en las partes noroeste, prevenirla, hacer todo lo posible para ralentizar la industrialización de China, lo cual, por supuesto, no puede hacer. Para competir con China, Estados Unidos tendría que hacer lo que hizo en el siglo XIX. Tendría que desprivatizar sus servicios públicos que ha privatizado y financiarizado. Necesitaría una tributación progresiva. Trump está en contra de la tributación progresiva. Trump is against progressive taxation. He wants to shift the tax burden off the... Quiere trasladar la carga fiscal de los intereses rentistas, los intereses financieros, los intereses inmobiliarios y los monopolios, que son sus principales patrocinadores, y trasladar la financiación del gobierno al trabajo, sin considerar la teoría monetaria moderna, haciendo lo que hicieron los chinos y simplemente creando su propio dinero para gastar en la economía, porque de alguna manera está apoyando a los bancos, incluso si no se da cuenta del todo de esto. Así que Estados Unidos tendría que ser un tipo de economía diferente de lo que se ha convertido para poder competir con China y otros países industrialmente. Tendría que volver del capitalismo financiero a la dinámica del capitalismo industrial. Y la tendencia del capitalismo industrial desde el principio fue evolucionar hacia el socialismo en una economía mixta público-privada, y evolucionó hacia el socialismo diciendo que ciertas esferas de inversión de capital, pertenecen a manos del gobierno, como el transporte, la comunicación, la atención médica y la educación. Todos estos son monopolios naturales, y para evitar una privatización de las rentas económicas y aumentarlas a expensas de los salarios y las ganancias industriales, hay que mantenerlos en manos del gobierno. Eso es lo que se deja de lado en la discusión, porque la mayor parte de la doctrina económica que se enseña en todo Occidente es antigobierno, con la idea de que el sector privado lo hace mejor. Y el hecho es que el sector privado no maneja mejor los monopolios naturales. Convierte la economía en lo que Margaret Thatcher y Tony Blair hicieron por Inglaterra. Destruye la economía, ya que la derecha del espectro político, los partidos laboristas y los partidos socialdemócratas, se subieron al carro neoliberal y dijeron, vendamos el gobierno y bajemos los impuestos a los ricos, vendiendo propiedades del gobierno a compradores privados como Thames Water en Inglaterra. Pueden vender Thames Water y ciertamente Worthing Express agüita para todos el Worthing aún más limpio. Bueno, como sabes, Thames Water es simplemente el ejemplo perfecto de lo que está mal con la privatización. Los costos han aumentado mucho y la empresa está al borde de la bancarrota ahora porque las compañías de agua y otras empresas privatizadas en Gran Bretaña simplemente han pedido dinero prestado y pagado dividendos especiales a sus propietarios. Esta es toda la descripción del capitalismo financiero que he discutido en otros lugares. Entonces, ¿cómo va a rivalizar realmente Estados Unidos con otros países? No diré que no puede competir con ellos. Sabe que no puede competir con ellos. China está tratando de avanzar y desarrollar estándares de vida crecientes. El objetivo de la política de Suniro es retroceder, bajar los niveles de vida, concentrar los ingresos y todo el excedente económico en manos del 1%, que esencialmente privatizará el gobierno a través del fallo Citizens United de la Corte Suprema, permitiendo que las corporaciones e individuos compren el control del proceso electoral que decide qué candidatos van a obtener la financiación para postularse, y se tiene un sistema político financiero. Se podría decir que han convertido el llamado proceso democrático en un proceso de búsqueda de rentas y financiero. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Todo lo que puede hacer es intentar interrumpir el desarrollo de China e intentar agotarlo militarmente, promoviendo el sabotaje de los combatientes wahhabíes de Al-Qaeda uigures en Xinjiang y fomentando la lucha de Taiwán contra el continente. Y justo ayer Google renombró el mar de China Meridional como el mar de Filipinas.
está tratando de dividir y conquistar la vieja idea británica. El papel de Estados Unidos en la economía es puramente destructivo, para imponer el caos, para de alguna manera pensar que puede usar su capacidad de imponer caos y perturbar las economías de otros países como un medio para obtener concesiones diciendo, bueno, no te atacaremos económicamente. No derrocaremos tu gobierno con cambios de régimen, como hemos visto en Rumania y otros países, si sigues nuestras políticas. Solo está jugando para el marco de tiempo político a corto plazo, y todo lo que puede hacer es perturbar. No hay realmente competencia en juego. Bueno, no, estoy de acuerdo con el modelo económico muy destructivo en el que se encuentra Estados Unidos. Y también reconozco que el capitalismo industrial de China, en gran medida, imitó al de Estados Unidos en el siglo XIX, cuando Estados Unidos buscaba crear autonomía del Reino Unido. Pero una crítica común, sin embargo, contra China ha sido que a menudo se la etiqueta casi como neomercantilista, es decir, dicen, al maximizar las exportaciones, por ejemplo, y convirtiéndose, bueno, uisen nachisten nalmi datsmo, mitsa commemorable kinzer server strengthsness. Y utilizando, por supuesto, estas reservas para subsidiar el desarrollo tecnológico. Ahora, nuevamente, veo esto como lo que en gran medida Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Rusia y otros hicieron a lo largo del siglo XIX. Así que no culparía a China por este asombroso crecimiento. De hecho, soy un gran admirador de China. Pero estas quejas de Estados Unidos, la idea de que China se posicionó en el mercado, ¿cómo abordarías estas quejas en Washington? ¿Y cuáles son las posibles formas de resolverlo? China inicialmente acumuló suficiente dinero para industrializarse mediante una política de exportación. Ciertamente, en las últimas semanas ha dejado de lado cualquier indicio de mercantilismo. De hecho, todo lo contrario. Dijo que ya no vamos a importar de los Estados Unidos. No vamos a exportar a los Estados Unidos. Hemos impuesto todos los controles de exportación sobre lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo mismo con Europa. Ahora estamos tratando de usar todo el poder productivo excedente que tenemos para desarrollar el mercado interno, elevar los estándares de vida aquí e invertir en investigación, desarrollo y más inversión de capital para aumentar la productividad de nuestra economía. Eso no es mercantil. El mercantilismo como tal es más introspectivo. Y el mercantilismo es básicamente un sistema explotador. ¿Cómo obtenemos el excedente económico de otros países y lo pasamos a nuestros propios bolsillos? China se da cuenta de que para expandir no solo sus mercados, sino también su seguridad política y su independencia militar de la interferencia estadounidense, en lugar de adoptar un enfoque de ganar-perder, el enfoque mercantil de América primero, donde Trump dice que tenemos que ser los ganadores en cualquier tipo de transacción internacional, tenemos a China siguiendo una política de ganar-ganar. Cuando el presidente Xi estuvo en Vietnam en los últimos días, trató de decir, tenemos 1000 años de guerras entre nosotros, pero esta es una situación mundial diferente ahora. ¿Qué podemos ofrecerles para que ambas economías logren un beneficio mutuo al trabajar juntas? ¿Cómo podemos estructurar nuestro comercio e inversión para que ambos ganemos y creemos un sistema que sea independiente de la interferencia de Estados Unidos y Europa con lo que estamos tratando de hacer? La filosofía completa es social, política y económicamente bastante diferente del mercantilismo. China no puede ser explícitamente explotadora. Y cuando ganó el mercado estadounidense, esta no fue una política de explotación de China. Esta fue la política del Partido Demócrata bajo Bill Clinton y sus seguidores para la mano de obra estadounidense. Los demócratas comenzaron esta política bajo Jimmy Carter con los acuerdos para comerciar con México y Canadá, para crear afiliados, maquiladora de empresas estadounidenses en el norte de México, a lo largo de la frontera con Estados Unidos, para producir bienes de bajo costo y bajos salarios,
con el fin de evitar que los salarios en Estados Unidos aumentaran. Ese era el objetivo de Carter, reducir los salarios y el nivel de vida en Estados Unidos. Por eso nombró al secretario del Tesoro, quien elevó las tasas de interés al 20% y básicamente creó desempleo. Así que el mercantilismo de China no solo fue una política de explotación de otros países por parte del país mercantilista, sino una guerra de clases en casa para explotar la mano de obra. Y China no está haciendo ninguna de estas cosas. To exploit labor, and China is not doing either of these. My next question was about. Sí, mi siguiente pregunta era sobre el capitalismo de Rusia. Porque, de nuevo, China y Rusia fueron realmente los dos principales adversarios comunistas durante la Guerra Fría. Y ahora ambos se han convertido en economías capitalistas muy competitivas. Pero en la década de 1990, los rusos adoptaron las ideas del capitalismo de libre mercado. Para ellos, resultó en una maldición energética que significó que terminaron con una nueva división internacional del trabajo. Los rusos comenzaron a exportar mucha energía, y con esos ingresos de las exportaciones de energía, podían importar bienes de Occidente, dado que sus industrias habían perdido algo de competitividad. Con esto, comenzaron a desindustrializarse. Este era el argumento. Ahora, lo que hemos visto desde entonces es la alternativa, donde utilizan más ingresos de las ventas de energía que luego pueden usarse para construir otras industrias. Se enfocan mucho en la agricultura y la tecnología. ¿Cómo interpretas la economía política de Rusia, supongo? Los europeos, especialmente, así como los estadounidenses, parecen estar bastante sorprendidos por esto, porque nos dijeron que Rusia era una estación de servicio disfrazada de país. Ahora, de repente, con todas las sanciones que podríamos imponerles, vemos que su economía está creciendo y, según el Banco Mundial, se está convirtiendo en la cuarta economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo explicas el modelo económico ruso? How do you explain the Russian economic model? The aim of the Yeltsin administration was to follow the United El objetivo de la administración de Yeltsin era seguir a los Estados Unidos y asegurarse de que Rusia sucumbiera a una maldición energética. Yeltsin quería la maldición energética porque esa era la razón por la que Estados Unidos lo apoyaba. Estados Unidos quería entregar Yukos Oil y las otras compañías petroleras y los minerales a propietarios privados. Los propietarios privados esencialmente debían beneficiarse de lo que tomaron, trabajando con intereses financieros occidentales para financiarizar esta renta y evitar que se utilizara para financiar la industria nacional. Todas las ganancias no debían pagarse en impuestos en absoluto, sino transferirse a los accionistas y a los occidentales que habían hecho del mercado de valores ruso el principal mercado de valores del mundo en 1995-96. Y que la idea neoliberal era asegurar de que Rusia no se convirtiera en nada más que una gasoline shore con bombas atómicas. With atom bombs. When Putin came in, he had to confront. Cuando Putin llegó al poder, tuvo que enfrentar el hecho de que los estadounidenses y europeos habían instalado esta clase cleptocrática que busca rentas. La única solución que Putin podía tener, era una solución ad hoc de lo que llamaríamos en América persuasión verbal, de decirles a los cleptócratas, bueno, vamos a permitirles mantener la propiedad de los bancos, los pozos de petróleo y las empresas de servicios públicos que robaron bajo Yeltsin, bajo el liderazgo estadounidense de Jeffrey Sachs y otras personas que estuvieron a cargo de este vasto robo. Pero tienen que usar sus ingresos para ayudar a financiar la industrialización rusa. Pero Rusia realmente no tenía y todavía no tiene una teoría económica de cómo desarrollarse. An economic theory of how to develop. Stalinism had erased El estalinismo había borrado toda la historia de la economía clásica, la teoría del valor y la teoría de la renta como parte de su eliminación del marxismo en Rusia. Así que cuando comencé a ir a Rusia en 1994 para hablar con la Duma e intentar convencer a Rusia de no seguir la política neoliberal, no había ningún entendimiento del marxismo en absoluto. Era solo una etiqueta. No había comprensión de la economía clásica.
realmente no sabían qué hacer. Y la lucha en la que estaba antes de la Duma en realidad comenzó ya en 1991. El principal tasador de propiedades en los Estados Unidos, Ted Guarney, fue a San Petersburgo, se reunió con el alcalde de San Petersburgo, y Putin era su asistente en ese momento, e intentó convencer al alcalde de basar esencialmente el sistema fiscal de San Petersburgo y de Rusia en gravar la renta del suelo. Dijo que va a haber un aumento, un incremento en el precio de la vivienda y los bienes raíces debido a todo esto. Y tu elección es, ¿quieres que esto termine en manos privadas, mientras la población rusa tiene que pedir prestado a los bancos para comprar toda esta propiedad? ¿O quieres que esta renta del suelo se convierta en la base impositiva de San Petersburgo? Y el alcalde de San Petersburgo dijo, bueno, ya sabes, ¿cómo estimamos el valor de la renta del suelo? Y entonces caminaron por la calle en San Petersburgo, y Ted Guarney dijo, bueno, fíjate en esto, mira el sol, es finales de otoño, casi invierno. Notas que hay mucho sol en un lado de la calle, y está muy oscuro en el otro lado. Si tienes una tienda para vender cosas, querrás estar en el lado soleado de la calle donde la gente camina para mantenerse caliente. Y esta es la propiedad más valiosa que hay. Bueno, cuando fui a Rusia, comenzando en 1994-95, el gran intento estadounidense de comprar una empresa industrial fue comprar la compañía de chocolate de Moscú justo al otro lado del río Moscú desde el Kremlin. Pensaron, oh, si podemos comprar esta propiedad, podemos gentrificarla y hacerla muy valiosa. Intentaron comprar el GUM, el gran almacén junto a la Plaza Roja. Sí, pero Rusia no les permitió hacerlo en ninguno de los casos. Así que los estadounidenses básicamente querían crear oportunidades de renta de tierras allí. Y hubo tanta presión estadounidense que los políticos de la Duma, que me trajeron a mí y a mis colegas, Ramsey Clark, yo traje a un grupo de otras personas, que los estadounidenses, básicamente el National Endowment for Democracy, manipularon el proceso político para que las personas que apoyaban mis ideas no se calificaran para la reelección de una forma u otra. Sviatoslav, no entraré en eso. Sviatoslav fue uno de ellos. Entonces la idea era que había toda una lucha por parte de Occidente para promover el neoliberalismo allí y para evitar la idea de que había una alternativa al neoliberalismo y al thatcherismo. Bueno, hubo algo de conversación cuando estuve allí sobre Sergei Witte, por ejemplo. ¿Cómo volvemos a lo que Witte intentaba hacer bajo los zares a principios del siglo XX? Y se convirtió en una especie de símbolo sin ningún intento de decir, bueno, ¿cuál era esta idea? ¿Cuál era todo el contexto? ¿Cuál era su marco de referencia cuando intentaba desarrollar una potencia industrial rusa? Y nuevamente el enfoque de la economía clásica estaba en la teoría de la renta y el precio, que se desarrolló para medir y aislar la renta económica para que pudiera ser grabada como base para la financiación del gobierno. Eso es lo que quería Adam Smith. John Stuart Mill fue el primer elemento en el Manifiesto Comunista. Es lo que los socialistas querían a finales del siglo XIX. Todo esto era la esencia central de la economía política clásica. Pero eso no se enseñaba en Rusia. Y ciertamente cuando ellos, o los chinos en ese caso, enviaban a sus estudiantes a Estados Unidos para aprender economía, esto no era lo que aprendían en sus cursos de economía, porque no había historia económica ni historia del pensamiento económico para todo eso. Así que el gran objetivo del capitalismo industrial y el de Witte bajo el zarismo era liberar las economías de todo el legado del feudalismo, sobre todo la aristocracia terrateniente hereditaria y sus rentas de la tierra, y el enfoque en la renta económica para ser liberados. Un mercado libre era un mercado libre de renta económica, no solo renta de la tierra, sino renta de monopolio,
incluyendo el monopolio bancario, que permitía a los bancos cobrar intereses por el privilegio de crear crédito privado. La idea completa era minimizar el costo de producción de la economía, el costo de vida y el costo de hacer negocios liberándolos de la renta económica. Bueno, el concepto de renta económica terminó más o menos a finales de la década de 1890, principios del siglo XX, cuando los rentistas contraatacaron y desarrollaron una economía anticlásica, diciendo que no hay diferencia entre valor y precio. Todos ganan lo que hacen. Ganar dinero a través de las finanzas y la banca, o la propiedad, es lo mismo. Así que la Rusia de hoy no tiene antecedentes en la teoría económica de la renta. Es por eso que hay muchas críticas al Banco Central por simplemente aumentar las tasas de interés para intentar prevenir la inflación, que básicamente no resulta de que se pague más al trabajo. La inflación resulta de los intentos de Estados Unidos de aislar a Rusia, sancionar a Rusia y obligarla a usar cada vez más ingresos para la inversión de capital, para desarrollar su propia agricultura, producción de alimentos, producción industrial, producción militar y todos los demás aspectos de la economía. Así que supongo que se podría decir que Rusia está viviendo en el legado de la vulgarización del marxismo por el estalinismo, que realmente no prestó atención a los volúmenes 2 y 3 del Capital o a las teorías de la plusvalía, donde Marx discutió la renta económica y las finanzas. Hice muchos viajes para que Rusia intentara financiar su presupuesto mediante un impuesto sobre la renta de la tierra. Fui una de las personas llevadas para consultar con el presidente Medvedev entre las dos administraciones de Putin. La Academia de Ciencias publicó mis artículos criticando los intentos del Banco Mundial y del FMI de crear dependencia rusa. Pero de nuevo, hay muy poco. No hay ni de cerca el apoyo económico para las ideas en Rusia que hay, por ejemplo, donde casi todos mis libros principales han sido traducidos y utilizados en cursos allí. Así que Rusia todavía sufre por el hecho de que la mayoría de sus monopolios generadores de renta todavía están en manos de cleptócratas. Putin es capaz de restringir políticamente a los cleptócratas para que usen su dinero en ayudar a la economía en lugar de simplemente acumular más riqueza para sí mismos. Pero supongo que por eso Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Rusia. Quieren un mercado libre en el que la lucha de clases vuelva a estar en marcha allí, y los propietarios privados de monopolios simplemente intentarán hacer efectivo trabajando con compañías de corretaje de acciones estadounidenses, flotando sus acciones en Estados Unidos y convirtiéndose en multimillonarios vendiendo derechos de búsqueda de rentas en Rusia a accionistas estadounidenses y capital privado. Bueno, están en una situación extraña, dado que para cuando abandonaron el comunismo, la única alternativa era la economía neoliberal. Así que tuvieron que más o menos empezar a aprender el capitalismo industrial desde cero. De todos modos, Michael Hudson, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio. Gracias por hacerme estas preguntas. Fue una buena discusión. Glenn Deason.